La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a miércoles 21 de septiembre y es la fiesta del apóstol San Mateo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Es un evangelio verdaderamente precioso sobre la misericordia de Jesús, sobre la misericordia del Padre, porque Jesús es la viva imagen del Padre. Conociendo el corazón de Jesús, nosotros conocemos el corazón del Padre. Pues bien, celebrar a los apóstoles, a cada uno de los apóstoles, a todos y cada uno de ellos les celebramos como fiestas en la Iglesia, es celebrar que ha habido unos hombres que han convivido estrechamente con Jesús, y luego han dado testimonio por el mundo entero de cómo era Jesús, de lo que decía, de lo que hacía, de cómo se comportó, cómo era su vida día a día, cómo murió y cómo, después de morir, resucitó. De todo esto dan testimonio los apóstoles. Celebrar a los apóstoles, celebrar a San Mateo, es comprender, darte cuenta de que el mismo hombre que vivió con los apóstoles aquellos 3 años y que ellos conocieron profundamente como a un amigo, sigue vivo hoy con nosotros. Esto es fundamental. No hay diferencia
entre el Jesús con el que vivieron los apóstoles, al que vieron predicar, hacer milagros, morir y resucitar, es el mismo que hoy está con nosotros, el mismo, Él en persona. ¿Y dónde está con nosotros? Está con nosotros en la Eucaristía, cuando le recibimos en la Santa Comunión y cuando le adoramos en el Santísimo Sacramento del altar. Y está también vivo dentro de nuestra alma. De manera que si tú haces silencio y entras en tu interior y perseveras en entrar en tu interior y orar, a través de la oración, poco a poco, con el amor y la perseverancia, con la humildad, tú irás teniendo un encuentro vivo con Jesús. Y de eso se trata. Se trata de que Jesús no sea para ti un recuerdo del pasado, que no sea para ti una maravillosa figura histórica, un gran personaje, que no sea para ti un Dios que se fue al cielo y que ahora está lejos. No, que Jesús sea para ti un amigo que está vivo, con el que tratas, al que conoces, al que hablas, que te escucha y tú le escuchas a él de verdad. Tenéis frecuentemente un diálogo de corazón a corazón. Y esto es la oración, ese diálogo de corazón a corazón con Jesús. Jesús vive en tu alma. Puedes en cualquier momento entrar dentro de ti y conversar con Él. Estés donde estés, en cualquier lugar. Jesús te está acompañando, vivo, dentro de ti. Y entonces este encuentro, querido hermano, querida hermana, querida alma contemplativa, este encuentro con Jesús vivo te cambia la vida. Ya ves la vida de otra manera. Porque ves la vida con Jesús, con la compañía de Jesús. Y no puedes entender tu vida sin Él. Eso le pasó a San Mateo. Posiblemente San Mateo ya conocía de vista a Jesús. Posiblemente aquel día que Jesús pasaba
por delante del mostrador de los impuestos de Mateo, se paró, se le quedó mirando y le dijo: Mateo, sígueme. Posiblemente no era la primera vez que Mateo había visto a Jesús, porque Jesús predicaba en las ciudades y pueblos de Israel. Entonces, posiblemente Mateo había ido a algunas predicaciones de Jesús. Le había oído hablar. Tal vez le había visto hacer algún milagro. Y entonces Mateo había quedado completamente cautivado por Jesús. Mateo pensaba frecuentemente en aquel maestro de Galilea. Estaba admirado por sus palabras. Estaba completamente asombrado de su autoridad. Estaba conquistado por su bondad. Y su mirada se le había imprimido hasta lo más profundo de su alma. Pero lo que nunca se imaginó Mateo es que un día Jesús le miraría y le diría: sígueme. Mateo veía a Jesús como alguien inalcanzable, alguien maravilloso, alguien sublime que le había robado el corazón, pero inalcanzable, un hombre famoso, rodeado de multitudes. ¿Cómo se va a fijar en mí? Y sin embargo Jesús se fijó en Mateo, se le quedó mirando, le amó y le dijo: sígueme. Querida alma contemplativa, ¿cómo se va a fijar Jesús en ti? ¿Cómo entre tantos millones de seres humanos tú vas a ser especial para Él? Pues sí. Jesús se queda mirándote y te dice: sígueme. Jesús te elige a ti para que seas su amigo, para vivir en tu casa, para contarte sus secretos. Entonces Mateo se volvió loco de alegría. Lo dejó todo y dio un gran banquete para sus amigos. Sus amigos eran publicanos y pecadores, era gente mal vista, no gente de mala vida, pero gente que los fariseos y los maestros de la ley consideraban pecadores porque
se entendían con los romanos, trabajaban para ellos. Entonces, a estos que se entendían con los romanos se les consideraba unos pecadores. Pero Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes para qué ha venido Jesús al mundo? Jesús ha venido al mundo desde el cielo para buscarte a ti. Vino a buscarte a ti. Querido hermano, querida hermana, ábrele de par en par tu corazón a Jesús. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.